Buen día, amigos. Mi amigo Darwin Chávez y mi amigo Damaso Jiménez, con quien estamos compartiendo estos momentos de los sábados por ahora, quizás a lo mejor puede ser otros días de la semana, pero por ahora el sábado. Y además les quiero decir que la acogida ha sido verdaderamente interesante porque hay gente que está dispuesta incluso a proyectar un poco más esta conversación entre nosotros, que en el pasado hicimos la pata del colibrí, pero que todo el mundo conoce la sapiencia y el conocimiento periodístico de Darwin Chávez y Damaso Jiménez. Solo quería arrancar el programa de hoy enviándole las condolencias de nosotros a la familia de William Atencio, a todo el gremio de gaiteros y a sus amigos, porque falleció en Ecuador, en Guayaquil, este jueves, producto del coronavirus. William se fue de Maracaibo tratando de buscar algún alivio a las carencias que tiene el Estado Zulia, y sin embargo consiguió la muerte. Es una cosa lamentable. Y bueno, así son las cosas y no las podemos cambiar cuando son designios de Dios. Pero antes ya después de esto, quería decir lo siguiente. La consigna inicial, cuando Guaidó llega a la presidencia de la Asamblea Nacional y por supuesto también a la presidencia interina de la República, tenía tres elementos. Uno, cese de la usurpación. Dos, gobierno de transición. Y tres, elecciones libres. Unos meses después, dadas todas las cosas que todos conocen que de verdad han sido difíciles, cambia la política. Entonces ahora es hablar de un gobierno de emergencia nacional con un Consejo de Estado donde no está Guaidó, no está Maduro. Se supone que los delincuentes en el gobierno tampoco podrán estar. Pero la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Esa fue una decisión de los aliados de Guaidó en Venezuela y de Guaidó en particular, o fue algo impuesto desde fuera? Porque es que da la impresión que quien pareciera que tiene las opciones para negociar no es Guaidó y su grupo en Venezuela, sino son los Estados Unidos. Bueno, si quieren comienzo yo, no tengo ningún problema. Yo creo, profe, que la propuesta del gobierno de emergencia nacional es totalmente coordinada con Estados Unidos. Si nos ponemos a analizar y no nos ponemos tan minuciosos, podemos ver que la propuesta de gobierno de emergencia nacional es muy parecida al marco de la transición democrática que anunció Mike Pompeo hace algunos días. Yo creo que todo lo que está ocurriendo fue coordinado durante la gira de Guaidó a los Estados Unidos y en las reuniones que sostuvo tanto con Donald Trump, con Pompeo y otras reuniones que no conocemos que se hicieron, pero que debieron haberse realizado. Yo no creo que estos hayan sido unos pasos dados por Guaidó sin coordinación con los Estados Unidos, y tampoco Estados Unidos ha dado pasos sin coordinación con Guaidó. Yo creo que esto es un esfuerzo colectivo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como usted lo dice, es el que tiene las posibilidades o las herramientas para presionar a los chavistas y lograr que cedan el poder, e incluso que algunos, los menos tóxicos, ¿verdad? No vamos a hablar de potables, porque yo creo que en el chavismo, en el cogollo del chavismo, ninguno es potable 100%, pero los menos tóxicos puedan participar en ese proceso de transición y de reconstrucción. Ahora, a Estados Unidos le interesa presionar para que ellos cedan el poder, pero también le interesa tener una coalición opositora fuerte que asuma el control del país, porque lo que viene tampoco es nada sencillo. Lo trataba de explicar en mi columna de esta semana. Venezuela es un país sin instituciones creíbles, con una economía quebrada, reducida, usted lo puede decir mejor que yo, en su tamaño a los países más pequeños del mundo, pero además con un desorden y una anarquía que puede generar muchos problemas en una etapa post-chavista. Por eso a los Estados Unidos les interesa presionar para que ellos cedan el poder, pero además tener una oposición fuerte que asuma el control y la reconstrucción de Venezuela, porque lo que viene es un esfuerzo a nivel global para recuperar a Venezuela, porque a muchos países, principalmente a Estados Unidos, le conviene una Venezuela fuerte a nivel del continente. Importante, estoy muy de acuerdo con lo que está planteando Darwin. De una u otra forma hay digamos, una similitud entre ambos planteamientos que se han venido haciendo tanto desde la esquina de Guaidó como la parte mediadora, o que pretende ser mediadora, como son los Estados Unidos, y el componente de países que reconocen la necesidad
de un cambio en Venezuela. Quisiera hacer énfasis en los principales puntos neurálgicos de esta propuesta, que incluye no solamente la instalación de un consejo de gobierno. Hay que tener un consejo de gobierno, obviamente. Si no hay, y no estamos hablando aquí de Guaidó, si no hay un ente en Miraflores con capacidad de cambio, no se puede hacer nada. Y por ende, desde allí hay que partir de algo que no tiene ningún planteamiento de lo que hasta ahora se ha venido haciendo, que es un Estado. Los venezolanos no tenemos Estado. El chavismo es el que tiene el Estado. Ese chavismo, ese narcochavismo es el que tiene el Estado. Entonces, bueno, están tratando, como dice Darwin, de no llegar a todas las aristas, de dejar maniobrabilidad a algunos sectores, y para eso se está hablando de un consejo de gobierno en el que, por supuesto, no podrían participar ni Guaidó ni Maduro en las primeras de cambio, ¿no? El Consejo debería convocar a elecciones en un periodo de un año. Pero aquí hay otro punto, que es que el Consejo de Gobierno tiene que estar formado por 4 elementos pares, es decir, 2 de la oposición, que pueden ser de la Asamblea, no creo que sean de la Asamblea Nacional, 2 designados por la Asamblea Nacional, y 2 del chavismo, vamos a llamarlo así, ya, porque ya no serían gobierno, chavismo, que pueden ser gobernadores. Y entre los 4 tendrían que elegir un quinto, que sería el secretario general o el presidente de esta nueva consejo de gobierno. ¿Cuál es la oferta? Bueno, Pompeo lo ha dicho y ha sido muy claro, ¿no? Está dispuesto Estados Unidos a qué? Bueno, a suspender completamente las sanciones que han sido impuestas a Venezuela, a cambio de que, bueno, entre en esa posibilidad de ya asumir la transición y algunas condiciones, ¿no? Para llevar a cabo este gobierno de transición, llamado a convocar a estas elecciones. ¿Cuáles son estas condiciones de las que están hablando? Además de este Consejo de Gobierno. Pero una y la principal, disolver la Asamblea Nacional Constituyente, que vuelvan todos los miembros de la Asamblea Nacional que están en el exilio, que la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Maduro deje de ser tal y levante el desacato al Parlamento opositor y les devuelva la inmunidad parlamentaria a los diputados. Inmediatamente, a partir de allí, van a comenzar las negociaciones, por ejemplo, ¿con quién? Con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para los principales programas que en este momento requiere Venezuela, no solamente por el coronavirus o por la crisis que estamos viviendo, sino para la reconstrucción del país. Importante. Bueno, esto se le ha venido dando vuelta. Yo creo que esto tiene que ver con la participación de Bromfield, de Elliot Abrams esta última semana. Yo estuve conversando justamente con Antonio de la Cruz, usted lo conoce muy bien, experto, analista, tiene su columna en el diario El Nacional, está en Washington, en Inter-American Trends y en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, y con él estaba conversando que la vuelta que se está dando en este momento es, dándole la razón a Darwin, es la posibilidad de que sectores del chavismo pues consideren esto como una propuesta o un plan de reconciliación. Una reconciliación que no asumirían o que no van a tomar en cuenta ni a Maduro ni a Cabello, pero que tiene que tener, no van a empezar por allí. Sencillamente, pues podría nombrarse, o dentro de esto podría estar el mismo ministro de la Defensa, Padrino, a pesar de lo que, del rechazo que tiene Padrino, y podría estar allí, por ejemplo, para las primeras de cambio, el tribunal actual que se encuentra allí, a la orden de Michael Moreno, o Michael o sin Michael, pero la mayoría de los magistrados que están allí. ¿Qué va a pasar con Maduro y con Cabello? Bueno, independientemente de eso, tendría que venir otra camada de líderes dentro del PSV y de la FAM, por ejemplo, pero a pesar de que entre las condiciones está que van a tratar de disolver las propuestas hechas o las acusaciones, las denuncias hechas a la Corte Penal Internacional, lo que sí no puede ser sacado de marco es justamente las medidas tomadas ya por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra, por lo menos, Maduro y Cabello. Ese es el planteamiento como yo lo estoy viendo en este momento. Bueno, fíjate tú lo siguiente, cuando se planteó la primera propuesta política que era resumida en cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones justas,
Guaidó tenía mucha más fuerza. Guaidó tenía en el Parlamento ciento y tantos parlamentarios. Hoy, según las cuentas que sacan algunos, e incluso con la disidencia de algunos chavistas, como Eustoquio Contreras y la salida del señor Germán Ferrer, que eran diputados del chavismo, cuentan con 96 votos. Ahora bien, en Venezuela, de acuerdo a la Constitución, debe haber elecciones parlamentarias este fin de año para una nueva Asamblea Nacional, lo que dejaría a Guaidó con muy poco tiempo de maniobra, un margen de maniobra muy corto, entre otras cosas porque no hemos oído decir de parte de sectores vinculados al gobierno, ni siquiera con voceros oficiosos, que ellos estarían dispuestos a una conversación. Al contrario, uno ve que lo que hay es un endurecimiento y un aprovechamiento de la pandemia, el coronavirus, para intentar sostenerse en el poder, e incluso han logrado sumar para sus tesis algunos sectores que otros eran opositores. Mientras tanto, estos sectores que ahora son opositores, que antes eran opositores, como Fermín, compañía y los diputados del CLAP, más los opositores naturales que ha tenido Guaidó en su gestión, como son los que todos conocemos y que podemos ubicar por comodidad en el lenguaje del Pan Am Pot y sus aliados. Entonces vemos a Guaidó, aún con el reconocimiento de 60 países, en una situación que pareciera no ser muy cómoda para la hora de la negociación. Y además ya demostró que internamente no tiene capacidad de negociación, porque ellos no pueden movilizar a la población ahora por la cuestión de la cuarentena y el problema de la gasolina, sino porque pareciera ser que las organizaciones políticas que lo apoyan no tienen suficiente fuerza como para mover la población para lo que podría ser una insurrección popular que contara con el apoyo internacional. A mí la impresión que me da es que estamos en un momento muy difícil, demasiado difícil, donde es preciso hacer política, pero no hay políticos para que se haga la política. Y luego, yo no estoy muy seguro si cuando los Estados Unidos dicen que no van a participar, que no va a haber invasión, o que puede haber, en todo caso, un tipo de intervención diferente a la que hubo en el pasado en otros lugares. Sin embargo, yo pienso que, así como creo que ellos no van a intervenir, también creo que regresarse con las manos vacías es muy difícil. Lo que sí estoy creyendo es que Maduro ha logrado, por ejemplo, en las últimas semanas, aprovechando la pandemia, solidificar sus apoyos con los chinos y los rusos, que tienen muchas cosas que decir. Y además quiero señalar que en la posición de los países del Grupo de Lima, eso prácticamente se ha vuelto sal y agua. Entre otras cosas, porque esos son rehenes económicos de los chinos. Habría que analizar toda la presencia china en América Latina y sobre todo en las relaciones que tiene con esos llamados países de Lima. Recuerden que la embajada de los chinos en Bogotá es la más grande del mundo. Entonces, es decir, juegan sus cartas, pero también juegan sus cartas entendiendo que la política lo que hay son intereses, que no hay amistades y que eso juega en todo caso a favor de Maduro. Yo estoy muy escéptico con lo que está ocurriendo, porque en estos días oí a alguien hablar del asunto venezolano y la preocupación fundamental estaba en las cuestiones de la seguridad. Es decir, en eso se está trabajando, lo sé, pero el venezolano no tiene, y mucho menos los analistas, información suficiente como para tener claridad en cómo pueden conducirse sus opiniones. Bueno, yo coincido, profe, con Guaidó, llámese como se llame, Guaidó, Ledesma, el que sea, ninguno de la oposición tiene la fortaleza como para doblegar al chavismo y conducirlo a una mesa de negociación que ponga fin a esta crisis. Quien tiene la fortaleza es Estados Unidos, y Estados Unidos se jugó una carta, cargos criminales. Eso no es ningún juego, no es una mamadera de gallo, no es al azar. Es una medida, es una acción bien tomada por los Estados Unidos que puede conducir a una transición. Yo creo que de este episodio debe surgir esa transición. Yo no creo que los Estados Unidos ni Donald Trump estén dispuestos a regresarse con las manos vacías, ser la burla internacional luego que movilizaste una fuerza aeronaval, 22 países al comienzo, 25 en la actualidad, quizás sean un poco más, pero yo creo que vienen acciones concretas. De hecho, hoy, en Verdades y Rumores, publico un análisis donde yo veo 4 escenarios, los digo rápidamente. El primero, una negociación total con el chavismo. Esa es la menos probable porque son muchos intereses en el chavismo y ni Estados Unidos ni la oposición es posible que estén dispuestos a conceder beneficios, tantos beneficios a tantos personajes. Negociación grupal. Que Estados Unidos esté entablando junto con la oposición negociaciones con ciertos grupos del chavismo. Por ejemplo, el madurismo y los militares liderados por Padrino López. ¿Ok? Allí podría estar un escenario de transición.
Un tercer escenario es el estallido social. ¿Por qué? Porque en Venezuela está conformándose una bomba de tiempo. Hay cuarentena, que es al final una contención política, social y económica, porque no hay gasolina. Al no haber gasolina no hay capacidad de movilizar alimentos. Al no haber capacidad de movilizarse en las ciudades, mucha gente que vive de lo que nosotros llamamos el día a día, no está pudiendo generar sus beneficios, no está pudiendo generar dinero, no puede alimentar a su familia. O sea que la situación en cualquier momento puede estallar, además de que en cualquier momento hay otro apagón nacional y Venezuela se apaga por completo por muchas horas más. Entonces, hay una posibilidad de un estallido social producto de la cuarentena, y si a eso le sumamos las consecuencias de la pandemia, pudiera generar el escenario para un estallido social que provoque la disrupción definitiva por parte de los militares con el apoyo o de ciertos grupos militares, con el apoyo de Estados Unidos para generar un cambio en Venezuela y que se produzca la transición. Y el cuarto escenario es la acción militar. Y me quiero detener un minuto en eso, porque lo que los Estados Unidos está diciendo es: nosotros no vamos a invadir al estilo de Panamá. Estados Unidos ya no hace la guerra de esa forma. En el caso venezolano, que es una confrontación a pequeña escala frente a unos militares que están hambrientos, que no tienen equipo suficiente, no tienen comunicaciones, ni siquiera tienen capacidad de movilización, porque no tienen combustible suficiente. Pero además porque no hay un compromiso de la mayoría de los militares por inmolarse con Maduro y con Diosdado. Entonces, allí habrían acciones puntuales en coordinación con grupos militares internos para poner fin. Ahora, yo creo que Estados Unidos está apostando a una negociación política para no tener que hacer ningún disparo en Venezuela, aunque finalmente pudieran tener que hacerlo. Yo creo que yo no soy tan escéptico, creo que por primera vez tengo cierto grado de optimismo en torno a una pronta salida de la crisis en Venezuela. Yo tampoco soy tan escéptico como lo está planteando el profesor con respecto pues a como si el hilo se hubiese perdido, ¿no?, de toda esta situación. Recuerden que, como ya bien se ha señalado, este es el momento de la política en mayúscula. Y justamente por eso es que los Estados Unidos hacen esta propuesta de la transición, que no es una propuesta, y no quieren que se vea así, una propuesta de transición impuesta por los Estados Unidos. Se lo está dejando, por supuesto, al componente político y de todos los factores, de todas las áreas que de alguna u otra manera están involucrados aquí. Estamos hablando de la Asamblea Nacional, pero también estamos hablando de los militares políticos que tienen que tener el componente de la Fuerza Armada, ¿no? En este caso, pues, padrino, y otros sectores del chavismo que de alguna u otra manera, como dice Darwin, no se van a inmolar ante esta situación. En este momento, la gente tiene que interpretar mejor lo que significa el hecho de que hayan tomado unas medidas de bloqueo naval, porque algunos lo han llamado invasión. No hay una invasión como tal, ya lo ha dicho William Bromfield. Dijo, ante la pregunta que le hizo, por cierto, un periodista que la tengo aquí, del Tiempo de Bogotá, algunos ven el despliegue de fuerzas anunciadas la semana pasada, un preludio de lo que sucedió en Panamá, y él dice, es peligroso interpretar de esa manera lo que está sucediendo en este momento en aguas del Caribe, especialmente para aquellos en Venezuela y para la oposición creer que están próximos a ver una especie de intervención internacional como esa que mencioné. Es decir, que la gente no puede estar esperando desde su silla que ocurra una película como si estuviéramos allí esperando la batalla naval del lago de Maracaibo. Entonces, eso es una situación que no es compatible con los momentos políticos que se están planteando, porque se trata de una búsqueda. A mí me lo explicaban de la siguiente manera. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo, porque, a ver, si quieren se sale como María Corina, que sencillamente señala, bueno, mira, vamos a tomar esto y después que salga Maduro, vamos a empezar como una especie de persecución. Bueno, yo sé que sin justicia no hay paz, pero primero tenemos que saber qué armas tenemos y con qué estamos contando. Primero y principal, no es un asunto de Guaidó. Guaidó ha hecho lo que ha tenido que hacer. Es una persona que cuenta con un apoyo civil, ¿no?, internacional principalmente, pues, y con cierta vocería para tratar de calar en diferentes sectores del país, incluyendo los más necesitados, donde no hay redes sociales y donde es difícil el acceso porque el gobierno no se lo permite. Pero lo que se ha planteado desde la esquina de Guaidó no tiene fuerza armada.
no tiene plataforma jurídica, no tiene algunos elementos que de alguna u otra forma tiene que rendir cuenta y se le está planteando. La reinstitucionalización, esto es una palabra importantísima, la reinstitucionalización de un nuevo país, porque no tenemos país, no tenemos país. Entonces, si no tenemos país, tenemos que comenzar a hacer con el Lego, construir primero la basecita, después cada uno de las piecitas pequeñas, hasta convertir, por supuesto, en el proyecto que tenemos macro. ¿Qué se está planteando para eso? Bueno, que tenemos que bajar las vísceras, dejarlas a un lado, tratar de, siquiera se ponen un pañuelo, ¿ok? Y tratamos de ver cómo conformamos. Eso sucedió en Chile. 10 años estuvo Pinochet después de la transición. Y bueno, había que negociar porque ese Chile nuevo tenía que tener una fuerza armada. Nosotros no tenemos fuerza armada y no tenemos, por eso es que el ataque a la fuerza armada, porque es una fuerza armada cubana, castrochavista. Y eso es lo que no se quiere. Esa fuerza armada tiene que reflexionar, tiene que replantearse. Más adelante vendrá si se desaparece, de alguna manera tiene que desaparecer, por ejemplo, la Guardia Nacional. Pero si no está eso, y no hay una fuerza armada para combatir los colectivos, para combatir los grupos armados, para combatir los paramilitares, no podemos tener un país que después tiene que tomar decisiones importantes, como por ejemplo, cómo reconstruir escuelas, hospitales, volver a tener, vamos a hacer cambios en la Constitución, todos esos cambios hasta llegar a unas elecciones libres, que no es hacer un quesillo. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que ahí está el planteamiento. Casualmente lo que no queremos es que hagan un quesillo. Pero lo que sí te digo, es lo siguiente, mira, yo también estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que Guaidó ha hecho todo lo que debe hacerse para lograr los cambios en Venezuela, y eso no hay duda. Pero que el poder territorial no lo tiene él. El apoyo internacional sí lo tiene, pero hasta ahora la comunidad internacional no ha pasado más allá de declaraciones de intención muy interesantes y muy fortalecedoras del espíritu, pero poco concretas en cuanto a obligar al gobierno a tener que resolver sobre la crisis que vive el país. La crisis es terrible y solo los venezolanos que están allí la pasan y sienten, y los familiares que tenemos allá sienten la desgracia de estar bajo un gobierno como el de Maduro. Pero lo que yo digo es que los tiempos se acortan y allí mi angustia, los tiempos se acortan y no veo en el horizonte respuestas que me permitan decir, mira, por este camino van las cosas. Simplemente hay una propuesta. Seguramente la están considerando, pero uno ve que si, mientras la consideran, hay persecuciones, hay más presos, hay más presiones, y sin duda uno no logra observar del lado de Maduro que tienen que hablar qué cosas podrían surgir para que ellos desistan de esa situación. Yo decía la semana pasada que es posible que hasta estén tensando la cuerda con el propósito de propiciar un enfrentamiento con una fuerza multinacional, porque a lo mejor a ellos les conviene, y a los socios de Maduro probablemente también les convenga tensar la cuerda para ver hasta dónde son capaces de llegar los Estados Unidos. Acuérdense que esto no es un problema solamente de la democracia en Venezuela, sino un juego geoestratégico que tiene mucho que ver con las cuestiones de poder en el mundo. Entonces, de allí que Venezuela pudiera ser en este momento un teatro de operaciones para un laboratorio, para hacer análisis políticos de envergadura, que no solamente sean tomados en cuenta para resolver este asunto ahora, sino los del mundo por venir, que todo el mundo dice que no sabe qué va a pasar, pero que el mundo que viene va a ser un mundo totalmente distinto luego después de la invasión del coronavirus. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a dejar para después, porque si no... Claro. No. De todas maneras, quisiera dejar solamente un comentario, profesor y Darwin. Esto es un asunto geopolítico, más allá de las necesidades de determinado país. Recuerde que en este momento, yo sé, tenemos graves problemas en Venezuela y los hemos sufrido también porque tenemos familiares allá y es una situación, pero recuerde que el mundo está arrastrando con una gran cantidad de muertos por una pandemia que todavía no se ha investigado de dónde salió y si esto tuvo que ver con, digamos, todos los rumores que se han venido generando allí, no solamente rumores, argumentos de peso, ¿no? Con respecto a la posibilidad de que se trate de algo inducido, ¿ok? De alguna otra manera para bajar la economía, sobre todo lo que tiene que ver con euros, la franja del euro y la franja del dólar. Entonces, bueno, esto es una situación donde, por ejemplo, Estados Unidos está tomando decisiones en función de Venezuela
a pesar de la cantidad de muertos que tiene en este momento, ¿no? Y la cantidad de afectados, casi se convierte en el principal país con esta crisis fuerte que hay y con la crisis que no hemos hablado, que yo creo que la vamos a tocar en el próximo punto, que es el tema de la recesión. Entonces, a pesar de todo esto, Venezuela sigue estando en la mira de lo que quienes creen que tiene que haber un cambio, no solamente por un asunto como el que ha de señalar el profesor, sino porque es una carga geopolítica importantísima que está allí en lo que llaman el patio, en la piscina del Mar Caribe, o en la playita del Mar Caribe, que de alguna u otra manera tiene que tener una decisión, sobre todo porque estamos en una guerra petrolera que nadie ha querido tocar. Mira, por cierto, que en este momento, antes de ir, para que finalice, antes me acaba de escribir Carlos Alaimo, gran amigo nuestro. Saludos. Que me dice que lo saluda y que está pendiente de esta transmisión de norte a sur, donde los colibríes ahora vuelan con alguna dificultad. Por cierto, que me dijo Nerio Romero que los colibríes se vienen del sur para la Florida en estos días de mayo. No sabía que Nerio era experto en colibríes. Sí. Pero hay muchos colibríes. No, y hay colibríes allá en Miami, ¿no? Donde se encuentra usted, mucha gente pendiente que si nos ve, nos seguía allá en Maracaibo. Una acotación final antes de despedir. Los chinos están comprometiendo ayuda para la pandemia. Los chinos han tenido una posición muy ligera desde el año pasado en relación con el conflicto con Estados Unidos y el chavismo, y Rusia está más ocupada de sus asuntos internos. Yo creo que es el momento adecuado. Trump, yo creo que piensa que es el momento adecuado para resolver el tema de Venezuela, y yo creo que eso va a ocurrir. Un detalle que llama la atención eso, ¿no? Es irónico. El que te rompe las piernas tiene las muletas dispuestas para ayudarte, ¿no? Sí, por cierto que entre los venezolanos Trump tiene bastante apoyo, ¿no? Bueno, yo no voto en Estados Unidos, no sé ustedes, ¿no? Yo tampoco voto. Tengo serias diferencias con su estilo, pero por lo menos en la situación venezolana creo que está apuntando bien. Bueno, profesor, despide. Bueno, amigos, fue todo por hoy, por este día de norte a sur. Esperamos tenerlo próximamente con ustedes y los comentarios de Darwin Chávez y Damaso Jiménez, que son gente que conoce mucho de lo que pasa en Venezuela y de lo que pasa en el mundo. Y queríamos decir que además de YouTube, lo pueden ver, lo pueden conseguir a través de venezuelausa.org, la página web, y también de verdadesyrumores.com. Seguimos en contacto.